En un tiempo remoto, incluso antes de que las primeras civilizaciones dejaran su huella en la historia de la humanidad, existió un ser de inigualable belleza y poder, cuyo nombre resonaría a través de los eones como un eco de perdición y desolación. Abadón. Este ser, originario de las profundidades de la mitología hebrea, era conocido como una deidad demoníaca, cuyo significado, destrucción o perdición, prefiguraba el papel que desempeñaría en los anales del cosmos. Abadón, en sus albores, no era la encarnación de la malevolencia que muchos temerían en el futuro. Era, en realidad, un arcángel de magnificencia incomparable, creado por Dios mismo. Su propósito divino era exterminar las culpas y pecados cometidos por los demonios, actuando como el brazo ejecutor de la justicia divina. Poseedor de un poder que le permitía erradicar el mal, con un solo gesto, Abadón fue, en un principio, un símbolo de equilibrio y orden. Sin embargo, el destino de Abadón tomaría un giro catastrófico cuando observó que los humanos, a quienes miraba desde su elevado pedestal celestial, se sumergían en un mar de culpas y pecados sin cesar. Esta observación se convirtió en una obsesión, una fuente de tormento para él. Al ser el ángel de la justicia, solo le estaba permitido mirar y no tomar acción directa. Incapaz de soportar la inacción ante tal perversidad, Abadón buscó a Dios y al arcángel San Miguel, suplicando ser enviado a la tierra para castigar a los pecadores. La negativa de Dios, basada en la naturaleza inmutable de los humanos, dejó a Abadón perplejo y furioso, empujándolo a un aislamiento voluntario donde maquinó un plan nefasto. En su soledad, Abadón decidió actuar por su cuenta, dando inicio a una era de terror en la que miles perecieron, sin distinción entre inocentes y culpables. Este acto de rebelión no pasó desapercibido. El arcángel Miguel, al percatarse de la devastación, descendió a la tierra para confrontar a Abadón. Tras una batalla épica, Miguel, con el corazón roto pero firme en su deber, subyugó a Abadón por mandato divino, desterrándolo a las profundidades del infierno. Transformado en el máximo líder de los demonios de la séptima jerarquía, Abadón se convirtió en el emblema de la muerte y la destrucción. Bajo su mando emergieron de las profundidades abismales criaturas de aspecto horripilante. Saltamontes con rostros humanos, cabellos de mujer, dientes de león, colas de escorpión, armaduras de hierro y diademas de oro, cada uno un reflejo de su caída de la gracia. Con el tiempo, Abadón y sus legiones se vieron envueltos en mitos y leyendas, siendo identificados como promotores de guerras, hostilidades y catástrofes. Muchos eruditos de la demonología lo consideraban el cerebro detrás de las calamidades profetizadas para el Apocalipsis. San Juan, en el Apocalipsis, lo nombró el rey de las langostas, una figura ambivalente que, a pesar de su rol destructor, fue alguna vez un enviado de Dios. Las escrituras narran cómo, tras la caída de Lucifer, Abadón se unió a las filas rebeldes, llevando a más de 2.400.000 ángeles caídos en su revuelta contra el cielo. Con el tiempo, sus filas crecieron a un ejército de 6.600.000, comandados por 11 sucesores infernales dedicados a desafiar el orden celestial. En la tierra, la influencia de Abadón se manifestó en el nacimiento de la demonología, con ángeles caídos que se unieron a Satanás para formar legiones de seres malévolos. Estos entes, liderados por el obstinado Lucifer y el ahora malévolo Abadón, buscaron corromper la esencia misma de la humanidad, incitando a la rebelión contra los dictámenes divinos, sembrando las semillas del caos y la destrucción en un mundo ya de por sí fracturado por sus propias fallas y debilidades. Abadón, rebautizado como el ángel destructor y la estrella del abismo sin fondo, se atrevió a desafiar incluso a Satanás, sometiéndolo a su voluntad. Este acto de dominación no hizo sino cimentar su posición como el dirigente indiscutible del ejército de langostas,
la legión más temida de todas las tinieblas. Se decía que cada uno de estos soldados poseía la fuerza para combatir contra dos ángeles al mismo tiempo, una proeza que auguraba un enfrentamiento apocalíptico en los tiempos finales. A medida que la historia de Abadón se entrelazaba con la de la humanidad, se tejieron innumerables relatos sobre su influencia en eventos catastróficos, desde guerras devastadoras hasta plagas mortíferas. Se creía que, en el día del juicio final, Abadón lideraría sus legiones en una última batalla contra las fuerzas celestiales, un enfrentamiento que determinaría el destino final de toda creación. Sin embargo, a pesar de su temible reputación, la figura de Abadón era objeto de una curiosa ambigüedad. Algunos lo veían como una entidad puramente malévola, un ser cuyo único propósito era la destrucción y la aniquilación de la vida. Otros, sin embargo, lo consideraban como un ángel castigador, una herramienta de la justicia divina encargada de purgar el mal del mundo. Esta dualidad reflejaba la complejidad de su carácter, una entidad forjada tanto por la luz divina como por las sombras del abismo. A lo largo de los siglos, la imagen de Abadón ha inspirado tanto miedo como fascinación, dejando una marca indeleble en el arte, la literatura y el folclore de diversas culturas. Desde gigantescas estatuas de bronce hasta esculturas modernas que evocan su poder y misterio, Abadón ha sido representado de múltiples formas, cada una reflejando los diversos aspectos de su enigmática esencia. En particular, su presencia es palpable en la Plaza del Ángel Caído en Madrid, España, donde una estatua erigida a una altitud de 666 metros sobre el nivel del mar sirve como un recordatorio constante de su legendario caída. Este monumento, al igual que la figura del gigante de bronce en el priorato de Thurman, alimenta el mito y la leyenda, atrayendo a aquellos cuya fascinación por lo oculto y lo sobrenatural trasciende el miedo. En la culminación de su historia, Abadón emerge no solo como el ángel destructor, sino también como un símbolo de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos, la justicia divina y la libertad de elección. Aunque su nombre esté asociado con la destrucción y el fin de los tiempos, su legado es un recordatorio de que, incluso en las profundidades más oscuras del desespero y la perdición, existe la posibilidad de redención y cambio. Así, la saga de Abadón se convierte en un espejo de nuestras propias contradicciones y conflictos, un reflejo de la complejidad del alma humana y de su incansable búsqueda de significado en un universo regido por fuerzas más allá de nuestra comprensión. En el relato de este ser poderoso y atormentado encontramos no solo un eco de nuestra propia lucha interna, sino también una chispa de esperanza, la promesa de que, incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la redención y la renovación nunca está fuera de nuestro alcance. En la vastedad de los reinos infernales, donde la desesperación teje su eterna telaraña y las llamas de la perdición danzan al compás de gritos ancestrales, se alza el trono de Astaroth. Este ser, cuyo nombre suscita tanto veneración como temor, se sienta en su silla de mando forjada en los huesos de los condenados y coronada con las almas perdidas que alguna vez aspiraron al dulce néctar de la lujuria desmedida. El dominio de Astaroth no conoce el respiro, su presencia es una ola perpetua de deseo indómito. Bajo su mirada, los corazones más puros sucumben a la tentación, los votos se desintegran como cenizas al viento y las voluntades se doblegan ante la promesa de placeres que son tan efímeros como intensos. Sus alas, extendidas como las de un ángel caído, son el lienzo de todas las pasiones desenfrenadas que ha inflamado en el alma humana. Cada pluma, oscurecida por el humo de las velas de rituales olvidados, es un testamento de las muchas veces que ha descendido a la tierra para susurrar en el oído de mortales y reyes, impulsándolos hacia destinos entrelazados con la seducción y el poder. Un día, un guerrero de corazón puro llamado Emmerich
se aventuró en el abismo con la intención de enfrentarse a Astaroth. Su propósito era desafiar la influencia del demonio y rescatar el alma de su amada, que había caído bajo el hechizo de la lujuria que Astaroth tan hábilmente propagaba. Emeric, cuya voluntad era tan férrea como el acero de su espada, había pasado incontables noches en vigilia, fortaleciendo su espíritu contra los venenos sutiles del deseo prohibido. El camino hacia Astaroth estaba plagado de horrores que harían temblar a cualquier alma menos resuelta. Emeric vio cómo los demonios menores se retorcían y danzaban en una parodia grotesca de la alegría humana, pero él no sentía sino repulsión por su vil existencia. Cuando finalmente llegó ante el trono de Astaroth, el aire se tensó como si la misma atmósfera temiera lo que estaba por venir. El demonio levantó su vista hacia el intrépido mortal, sus ojos ardían con la promesa de 1.000.000 de éxtasis prohibidos y 1.000.000 de desgracias. ¿Por qué vienes a desafiar a Astaroth, oh mortal, cuyo corazón late con la futilidad de la esperanza? Habló el demonio. Su voz era una melodía que resonaba con todos los susurros de tentación que alguna vez habían provocado la caída de los hombres. Emeric, cuya determinación no se había visto mermada por las visiones de corrupción y perdición, respondió con firmeza: «He venido a reclamar lo que me has arrebatado, a liberar a mi amada de tus garras y a mostrarle al mundo que incluso en la oscuridad más profunda una sola chispa de fe puede prevalecer». Astaroth sonrió con desdén, una sonrisa que contenía la caída de civilizaciones y la ruina de los más grandes héroes. «Entonces ven, hijo de la efímera creación, y mide tu luz contra la sombra que he tejido desde el albor de la conciencia». El enfrentamiento fue como ningún otro. Emeric blandió su espada con una habilidad nacida del puro deseo de salvación. Cada golpe era un canto de guerra contra la decadencia. Astaroth, por su parte, se movía con una gracia que contradecía su monstruosa forma. Sus contraataques eran como olas de puro éxtasis oscuro, destinados a desmoronar la fortaleza del guerrero. Pero Emeric era inmune a las insinuaciones corruptoras del demonio. Cada vez que su espada se encontraba con la carne infernal de Astaroth, una luz divina parecía destellar, purificando el aire envenenado del Inf. Yerno. La lucha se prolongó y el campo de batalla se transformó en una sinfonía de acero y fuego, un duelo de pura voluntad contra el pecado encarnado. A medida que el enfrentamiento escalaba hacia su clímax, los gritos de los condenados se apagaron y todos los ojos estaban fijos en el duelo que definiría el destino de un alma. Finalmente, con un grito que concentraba todo su amor y su desesperación, Emeric atravesó la armadura de Astaroth, encontrando su corazón oscurecido por eones de maldad. El demonio retrocedió, herido pero no derrotado. Su sangre negra como el abismo manaba del golpe que había recibido. Con una risa que resonó a través de las cámaras eternas, Astaroth se desvaneció en el aire, prometiendo que su influencia nunca podría ser completamente erradicada mientras los hombres y mujeres albergaran en su pecho el fuego del deseo. Emeric cayó de rodillas, exhausto pero vencedor, y en ese momento el espíritu de su amada se liberó de las cadenas de Astaroth, brillando con la luz de un amor redimido. El guerrero había demostrado que incluso ante los poderes oscuros del infierno, la pureza y el valor podían triunfar. La leyenda de Emeric se propagó a través de los siglos, un cuento épico que se contaba al calor del hogar y en los altares de los templos, un recordatorio constante de que ningún demonio, por majestuoso o aterrador que sea, puede someter completamente el espíritu humano cuando se lucha con verdadero valor y fe inquebrantable. Astaroth, el príncipe de la lujuria, seguiría siendo un nombre susurrado con temor y respeto, pero también como una advertencia de que incluso los más grandes entre los caídos no son invencibles frente a la determinación de un corazón valiente. En los albores de la historia, cuando el velo entre lo terrenal y lo sobrenatural era más fino, existió un demonio de nombre Ornias,
una entidad que vagaba por el mundo material causando estragos allí donde podía. Esta criatura, dotada de un poder oscuro y una malicia profunda, encontró un propósito peculiar durante el reinado del sabio rey Salomón. Ornias, como el primer demonio que Salomón logró dominar, jugó un papel crucial en los acontecimientos que rodearon la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que iba a definir no solo el reinado de Salomón, sino también el curso de la historia espiritual de la humanidad. Ornias se deleitaba en la miseria humana, especialmente en la de un joven trabajador del templo a quien acosaba robándole vitalidad y sustento. Este joven, víctima de la cruel naturaleza del demonio, se encontraba cada vez más debilitado, su fuerza vital drenada noche tras noche por la entidad. La situación cambió cuando Salomón, enterado del sufrimiento del trabajador, decidió intervenir, armado con un conocimiento y herramientas que lo trascendían. Con la intervención divina, Salomón recibió un anillo sagrado, un artefacto celestial con el poder de someter a los seres de la oscuridad. Fue este anillo, entregado por el propio Creador, lo que permitió a Salomón confrontar a Ornias y someterlo a su voluntad. El momento en que el joven trabajador, siguiendo las instrucciones de Salomón, enfrentó a Ornias y lo sometió con el anillo, marcó el inicio de una nueva era en la lucha entre el bien y el mal. La captura de Ornias por Salomón no fue el fin, sino más bien el comienzo de una serie de eventos que revelarían la complejidad de la jerarquía demoníaca y la astucia del rey para utilizarla en beneficio de su pueblo. Ornias, ahora bajo el control de Salomón, se convirtió en una fuente invaluable de información sobre otros demonios, pero también en una herramienta que Salomón usaría para proteger su reino y avanzar en sus proyectos divinos. La traición de Ornias a su propia especie fue tanto una muestra de su naturaleza egoísta como una consecuencia inevitable de su sometimiento. Con la promesa de libertad, o quizás movido por el miedo a las consecuencias de desobedecer a un rey favorecido por lo divino, Ornias reveló la existencia de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta revelación puso en marcha un plan divinamente inspirado para someter a los seres oscuros y emplearlos en la construcción del templo, un proyecto que requería no solo mano de obra humana, sino también la subyugación de las fuerzas sobrenaturales. La traición de Ornias no fue vista con buenos ojos por sus congéneres. Al revelar a Belcebú y llevarlo ante Salomón, Ornias selló su destino, convirtiéndose en un paria entre los suyos, pero también en un instrumento clave en el cumplimiento de la voluntad divina. La habilidad de Salomón para utilizar a Ornias y otros demonios sometidos en la construcción del templo no solo demostró la sabiduría y el poder otorgado por Dios al rey, sino también la compleja interacción entre los reinos celestial y terrenal. La historia de Ornias es un recordatorio de que, incluso en las criaturas caídas, puede haber un propósito divino. A través de su traición, se cumplió una función mayor, contribuyendo a la creación de un santuario terrenal para la divinidad. Este acto no redimió a Ornias a los ojos de lo divino, ni lo liberó de su naturaleza infernal, pero sí demostró que incluso las fuerzas oscuras pueden ser dirigidas hacia un fin noble bajo la guía de la sabiduría y la voluntad divina. En la narrativa de Ornias vemos la dualidad de la existencia. La presencia del mal puede, bajo ciertas circunstancias, ser manipulada para el bien. Su historia es una pequeña, pero significativa, parte de la rica tapicería de mitos y realidades. La historia de Asmodeo, con su rica tapestry de influencia y misterio, nos lleva a considerar las interacciones entre el mundo mortal y el reino espiritual a través de las edades.
Desde sus orígenes celestiales hasta su papel como príncipe infernal, Asmodeo ha sido testigo y artífice de innumerables cambios en la estructura de creencias y poderes tanto en el cielo como en la tierra. Su historia es una que invita a una exploración más profunda de la complejidad de la moralidad, el poder y la influencia en la evolución de la civilización humana y su comprensión del cosmos. Asmodeo, en su esencia, encapsula la eterna lucha entre la aspiración y la limitación, un tema recurrente en la historia humana. La seducción de la sabiduría y el poder que ofrece va más allá de la simple tentación. Es una representación de la constante búsqueda humana por superar nuestras limitaciones, alcanzar lo divino y en el proceso, a menudo, caer en la hibris o exceso. Este deseo de trascender, de tocar lo intangible, ha sido un motor de innovación y descubrimiento, pero también ha sido una fuente de caída y corrupción. El impacto de Asmodeo en las artes y la literatura a lo largo de los siglos ha sido profundo. Ha encarnado el arquetipo del tentador y el transgresor, sirviendo como un lienzo sobre el cual los artistas y escritores han proyectado los miedos, deseos y dilemas morales de su tiempo. En cada era, Asmodeo ha adoptado nuevas formas, reflejando las preocupaciones y esperanzas de la sociedad. Su adaptabilidad es testimonio de la naturaleza polifacética del mal y la tentación, así como de la continua relevancia de estos conceptos en la comprensión humana del mundo. En la era moderna, la figura de Asmodeo ha evolucionado aún más, adaptándose a los cambiantes paisajes culturales y espirituales. En un mundo donde las antiguas certezas son cuestionadas y los límites entre lo bueno y lo malo, lo real y lo imaginario se vuelven cada vez más borrosos, Asmodeo emerge como un símbolo de la ambigüedad moral y espiritual de nuestra época. La fascinación por lo oculto, el renacimiento del interés en las prácticas esotéricas y la exploración de la psique humana a través de nuevas disciplinas científicas han dado a Asmodeo un nuevo campo de influencia y relevancia. Además, la globalización y el acceso sin precedentes a la información han llevado a una reevaluación y mezcla de tradiciones espirituales y míticas de todo el mundo. En este caldo de cultivo cultural, Asmodeo no es solo un remanente de antiguas leyendas, sino un participante activo en el diálogo continuo sobre el significado de la existencia, el poder y la ética. A medida que las personas buscan comprender su lugar en un universo vasto y en gran parte desconocido, las historias de seres como Asmodeo ofrecen perspectivas únicas sobre la intersección de lo humano y lo divino, lo material y lo espiritual. La continua fascinación con Asmodeo también refleja una profunda inquietud con las estructuras de poder y autoridad. En un tiempo de rápidos cambios sociales y políticos, la rebelión de Asmodeo contra el orden divino puede verse como una metáfora de la lucha contra las injusticias y las limitaciones impuestas por sistemas de poder terrenales. Su figura desafía a los individuos a cuestionar y explorar los límites de su propia libertad, responsabilidad y capacidad para efectuar cambios. A lo largo de la historia, la figura de Asmodeo ha actuado como un espejo de las aspiraciones, temores y dilemas morales de la humanidad. En cada representación, en cada cuento, se revela una faceta diferente de nuestra relación con lo desconocido y con las fuerzas que definen nuestra existencia. La historia de Asmodeo es, en última instancia, la historia de la humanidad misma, una narrativa en constante evolución de búsqueda, caída y redención. Un recordatorio de que dentro de nosotros residen tanto la luz como la oscuridad, el potencial para la grandeza y la propensión al error. Mirando hacia el futuro, la leyenda de Asmodeo seguirá evolucionando, encontrando nuevas formas de expresión y significado
en un mundo en constante cambio. A medida que continuamos explorando las profundidades de nuestro ser y el misterio del universo, las historias de seres como Asmodeo sirven como recordatorios valiosos de nuestras propias limitaciones y del infinito potencial para el cambio y el crecimiento. En la interminable danza entre el bien y el mal, la sabiduría y la locura, Asmodeo permanece no solo como una figura de tentación y transgresión, sino también como un catalizador para la introspección y la transformación personal. En un mundo donde el poder y la riqueza dictan el orden, Mahón, el dios de la avaricia, reina supremo. Considerado el monarca gobernador del mundo actual, su influencia se extiende a través de las sombras, manipulando las almas perdidas atrapadas en las garras de la codicia. Con un legado que se remonta a los tiempos celestiales, Mahón era, según los relatos antiguos, el guardián de la cueva de los tesoros del paraíso. Sin embargo, la visión constante de riquezas incalculables lo corrompió, arrastrándolo a abandonar su divino deber para unirse a la insurrección liderada por Luzbel. La rebelión celestial culminó en una derrota catastrófica para Mahón y sus camaradas. Expulsados y condenados al ardiente abismo del infierno, Mahón se erigió como uno de los 7 príncipes del inframundo, formando una monarquía infernal cuyo poder era temido y venerado a partes iguales. En su oscuro reino, Mahón encontró un nuevo propósito: enseñar a la humanidad a extraer las riquezas de la tierra, seduciéndola hacia el camino del pecado y la perdición. La palabra Mahón se convirtió en sinónimo de riqueza y materialismo, un legado que persiste incluso en la era moderna. Originario del arameo, este término encapsula toda la esencia del dios de la avaricia, un ser que se deleita en la desesperación humana y la creciente brecha entre ricos y pobres. Desde su siniestra morada, llena de tesoros más allá de la imaginación humana, Mahón vigila, susurrando incansablemente pensamientos de grandeza y codicia a aquellos susceptibles a su influencia. El príncipe infernal no solo personifica la avaricia. Su presencia ha sido un punto de conflicto incluso en las Sagradas Escrituras. Jesús, en sus enseñanzas, condenó la adoración al dinero, advirtiendo sobre la imposibilidad de servir a 2 amos, Dios y Mahón. Aquellos que elijan el camino del materialismo, según las palabras divinas, no encontrarán su lugar en el paraíso, sino que se convertirán en eternos esclavos de Mahón en el infierno. Representado en diversas formas a lo largo de la historia, desde un demonio colosal, adornado con riquezas, hasta una figura esbelta y pulcra, o incluso un anciano raquítico, la imagen de Mahón ha evolucionado. Sin embargo, su esencia permanece inalterada, la personificación del deseo insaciable por más. Algunos relatos lo asocian con la figura de un lobo, un animal vinculado estrechamente con la avaricia, reforzando su naturaleza depredadora y su misión de corromper corazones humanos. En el satanismo, Mahón es adorado por su capacidad para atraer fortuna y éxito, convirtiéndose en un símbolo de ambición desmedida. Los pactos con este oscuro príncipe prometen riquezas terrenales a cambio de penitencias que los mortales deben cumplir, una tentación que muchos encuentran irresistible. Mahón preside el 4.º círculo del infierno, el dominio de los avaros y codiciosos, aquellos que en vida acumularon fortunas a expensas de otros o derrocharon sus riquezas en vanidades. Allí, rodeado de demonios y almas condenadas, espera pacientemente la caída de la humanidad bajo el peso de sus propias decisiones. Este demonio no busca simplemente esparcir la codicia, sino despojar a la humanidad de su integridad, ofreciendo atajos hacia el poder y la riqueza. Su mayor triunfo no reside en los tesoros acumulados, sino en la corrupción de las almas, en convertir el corazón humano en un reflejo de su propia oscuridad.
La leyenda de Mahón sirve como un sombrío recordatorio. Aquellos que se dejan seducir por la promesa de riquezas infinitas pueden encontrar su eternidad en las garras del príncipe de la avaricia, condenados a servirle en un reino donde la verdadera riqueza, la bondad del alma, no tiene valor. En los confines más oscuros del inframundo se erige una jerarquía infernal tan antigua como el mismo concepto del bien y del mal. En esta sombría estructura de poder, un demonio destaca sobre los demás por su inmensurable fuerza y astucia. Se le conoce como el segundo demonio más poderoso de todo el infierno, integrante de la falsa trinidad demoníaca y uno de los 7 príncipes del infierno. Este ser, comandante de 66 legiones de demonios, no es otro que Belcebú, el representante del terrible pecado de la gula. Belcebú, cuyo nombre se entreteje con el de antiguas deidades como el dios filisteo de la fertilidad y Baal-Zebub, dios de las moscas, encarna la maldad en su más puro estado. Sus dominios incluyen la posesión, la gula, las plagas, y es conocido por su cruel diversión de enviar pestilencias a la tierra, dejando tras de sí un rastro de desolación y miseria. Su objetivo, más allá de la simple anarquía, es la venganza contra la creación de Dios, intentando destruir todo lo que ha sido llamado a la existencia por el Altísimo. Desde tiempos inmemoriales, Belcebú ha manipulado a la humanidad, presentándose como un ser divino y promoviendo la adoración de falsas deidades. Mediante engaños y seducciones, ha llevado a incontables almas a abandonar la fe en el Dios de Israel, sirviéndose de riquezas y monumentos para cimentar su culto. Incluso el Testamento de Salomón habla de este príncipe de los demonios, narrando cómo aprovechaba la ingenuidad y la desesperación humanas para su propio beneficio. En uno de los episodios más reveladores, un joven trabajador del Templo de Jerusalén se convirtió en víctima de Belcebú, quien le robaba su sustento y vitalidad. Fue entonces cuando el rey Salomón, armado con la sabiduría y el poder divino, confrontó y sometió a este demonio usando un anillo especial bendecido por Dios. Este acto no solo liberó al joven de su opresor, sino que también marcó el comienzo de la caída de Belcebú ante el poder de Salomón. El enfrentamiento entre Salomón y Belcebú es un testimonio del eterno conflicto entre la luz y la oscuridad. Mediante astucia y la intervención divina, Salomón logró someter a Belcebú, obligándolo a servir en la construcción del templo y a revelar los misterios del reino demoníaco. A través de estas revelaciones, Salomón pudo comprender mejor la naturaleza de la opresión demoníaca y las formas de combatirla, protegiendo así a su pueblo y su fe. Belcebú, pese a su sometimiento, seguía siendo una fuente de malicia y tentación. Reveló a Salomón las innumerables maneras en que los demonios influencian el mundo, sembrando envidia, guerra y desolación. La historia de Belcebú es, en esencia, una crónica de resistencia contra el mal absoluto y la importancia de la fe y la sabiduría divina. La imagen de Belcebú ha evolucionado a través de los siglos, desde un dios adorado por los filisteos hasta uno de los más temidos demonios del cristianismo, representando la constante lucha de la humanidad contra las fuerzas que buscan su perdición. Belcebú, con sus múltiples formas y manifestaciones, simboliza el eterno conflicto entre la divinidad y la corrupción, la luz y la oscuridad, recordándonos la necesidad de vigilancia y fe en la presencia de la maldad. En el tapiz de creencias y mitologías que conforman la historia humana, Belcebú ocupa un lugar destacado, no solo como una figura de terror, sino también como un recordatorio de la perpetua lucha entre el bien y el mal. La leyenda de Belcebú y su confrontación con Salomón
nos enseña sobre la resiliencia del espíritu humano y la esperanza de que, incluso ante las más grandes adversidades, la luz puede prevalecer sobre las sombras.